Vamos a pasar a la predicación de la palabra. Os invito a abrir vuestra Biblia en Juan capítulo 6. La predicación de esta mañana se titula Animado y sin miedo en el poder de Cristo. Animado y sin miedo en el poder de Cristo. Los versículos del 16 al 21 es la continuación de la escena que estuvimos estudiando durante varios domingos acerca de cómo Cristo mostró su poder divino multiplicando el pan y los peces para alimentar a más de 15 o 20.000 personas. Y el evangelista Juan recoge esa escena, ese milagro, para demostrar y para dar otra razón por la que Cristo debe ser reconocido como Dios y nuestra relación con Él debe ser de absoluta dependencia, como así el Señor Jesús enseñará más adelante. No podemos ser salvos si no tenemos una absoluta dependencia de Cristo para subsistir en nuestra vida espiritual. No hay vida fuera de Cristo. No hay vida espiritual en la religión del hombre. Hay vida espiritual por medio de la unión con Cristo, de nuestra comunión con Él. Pero entre ese milagro y la enseñanza que vendrá desde el versículo 22, hay una escena que vamos a estudiar esta mañana y es bien conocida por nosotros. Y el Señor aquí en esta escena está mostrando que Él es el único en quien podemos estar animados y sin miedo en medio del sufrimiento, en medio de la tempestad. Vamos a leer estos versículos. Juan 6, versículos del 16 al 21. Al atardecer, sus discípulos descendieron al mar y subiendo en una barca se dirigían al otro lado del mar, hacia Capernaum. Ya había oscurecido y Jesús todavía no había venido a ellos. Y el mar estaba agitado porque soplaba un fuerte viento. Cuando habían remado unos 25 o 30 estadios, vieron a Jesús caminando sobre el mar y acercándose a la barca, y se asustaron. Pero Él les dijo: soy yo, no temáis. Entonces ellos querían recibirle en la barca e inmediatamente la barca llegó a la tierra a donde iban. Después de la muerte de Juan el Bautizador por mano de Herodes, Jesús ya no se dirige más al pueblo con un mensaje de arrepentimiento. Es como si hubiera colmado el vaso, como hubiera llegado a una etapa diferente en su ministerio. Ya la predicación del arrepentimiento dejó de ser tan pública y comenzó a ser más confrontada la multitud con sus pecados y traer palabra de juicio. El arrepentimiento fue proclamado a personas más concretas y específicas. Y parece que desde este momento Jesús se centra a preparar a sus discípulos, a preparar a los discípulos para lo que está por venir, lo que está por delante, para preparar a los discípulos para cuando Cristo ya no esté entre ellos, ellos puedan seguir predicando el Evangelio confiados en Él. En este caso, en esta escena, es un suceso que ocurrió tal como aparece en este texto bíblico y viene precedido, como hemos dicho, de esa multiplicación de los panes y los peces. Los receptores de esta enseñanza deben reconocer así, por medio de este Evangelio, que solo en Cristo podemos encontrar el perdón y la confianza y vivir sin miedo, porque Él es el que guarda y cuida y dirige nuestras vidas. Dice Santiago 1, versículo 17, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto. Es decir, no está aquí. Toda buena dádiva, todo don perfecto, toda cosa buena no está en esta tierra. No hay nada ni nadie en quien podamos poner nuestra confianza, nuestra seguridad. Maldito el hombre que confía en el hombre y que pone su esperanza en cualquier cosa que en este mundo haya y que pretenda recibir de esa persona o cosa ese don perfecto. Porque toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto. ¿Y por qué desciende de lo alto? Porque es el lugar donde está el Padre de las luces, en el cual no hay mudanza. Él es inmutable, Él no cambia. Él no tiene hoy menos poder que ayer. Él no es un Dios diferente al Dios del Antiguo Testamento. El Dios de los juicios de Apocalipsis es el mismo Dios
que hoy está también bendiciendo desde el cielo a todos sus hijos y aún incluso a los que no son creyentes. Porque Él es el Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él, de su voluntad, dice el texto ahí, Santiago, nos hizo nacer. Nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicia de sus criaturas. Todos los creyentes, entonces, hemos sido hechos hijos de Dios por medio del nacimiento que Él aplicó a nuestra vida por medio de su palabra, con el propósito de que seamos la primicia, es decir, los frutos primeros de poder manifestar por medio de la Iglesia todo don perfecto y toda buena dádiva que el Señor nos da. Después de esta enseñanza, entonces, el Señor Jesús les da la oportunidad a los discípulos de reflexionar entre ellos en lo que ha sucedido y los prepara para la siguiente lección. Así que todo lo que el Señor está permitiendo en nuestras vidas, aún no solamente todo don perfecto y toda buena dádiva, sino también toda situación difícil, toda angustia, todo sufrimiento, toda situación en la que no vemos solución, no vemos salida, en la que estamos sufriendo. El Señor es el único que provee ánimo, que provee seguridad, confianza y nos hace estar preparados para la siguiente lección. Las tormentas, hermanos, llegarán, si no han llegado ya. Las tormentas llegarán, han llegado o estamos en ellas. Y este texto nos enseña que solo, exclusivamente en Cristo, podemos estar confiados, animados y sin temor, aún en medio de las dificultades de la vida. Vamos a ver aquí entonces 4 verdades universales que nos van a mostrar cómo debemos superar las dificultades de la vida con ánimo y sin temor. 4 verdades que nos enseñan cómo debemos enfrentar las dificultades de la vida con ánimo y sin temor. Veamos en primer lugar, el primer punto, los versículos 16 a 18, esta verdad. La soberanía de Dios nos hace estar animados y sin temor. La soberanía de Dios nos hace estar animados y sin temor. Mira conmigo ahí el versículo 16. Al atardecer, sus discípulos descendieron al mar y subiendo en una barca se dirigían al otro lado del mar hacia Capernaum. Ya había oscurecido y Jesús todavía no había venido a ellos. Si leemos solamente este párrafo y no tenemos un conocimiento previo de esta escena, podríamos pensar que los discípulos se metieron en un problema. Ellos mismos se metieron en la barca y se fueron. Es más, podemos pensar que ellos se fueron sin esperar al Maestro. Podemos observar que cuando estaban en medio del mar, el Señor todavía no había llegado a ellos, y como es lógico y normal, ¿verdad? Podríamos pensar que el Señor Jesús fue el que llegó tarde, así que ellos se fueron sin Él. Pero vemos que la soberanía de Dios, Él, nuestro Señor Jesucristo como Dios, está dirigiendo esta escena, este momento, esta situación. Mira conmigo Mateo 14. Acompáñame a este pasaje paralelo. Deja ahí la mano en Juan capítulo 6, porque ahora volveremos. Pero Mateo capítulo 14 se nos cuenta este hecho, esta misma escena. En el versículo 22 observa lo que dice y nos da una información más específica y completa. Versículo 22 de Mateo 14. Enseguida hizo que los discípulos subieran a la barca y fueran delante de él a la otra orilla mientras él despedía a la multitud. Así que Mateo nos cuenta que no fueron los discípulos los que se fueron por su motivación propia, sino que fue el Señor Jesucristo quien les mandó que se fueran. Es decir, el Señor los introdujo, los introdujo en esta situación. El Señor dirigió a sus discípulos y los llevó ¿en dirección a dónde? A la tormenta. A veces sufrimos por nuestro pecado. Las consecuencias de nuestro pecado son nuestras. Pecamos y las consecuencias que vienen son las que nos hemos buscado. Pero hermano, los sufrimientos que vienen en la vida en general, es el Señor quien nos dirige hacia ellas.
Es el Señor quien, como en esta ocasión, en muchas ocasiones de nuestra vida, Él nos lleva hacia un lugar de tormenta. La tormenta no es la ausencia, o vivir en el sufrimiento en nuestra vida no es la ausencia de la obra de Dios. Cuando Dios no obra en nuestra vida, entonces viene sufrimiento. No, el sufrimiento forma parte de la obra de Dios en nuestra vida. Cuando estamos en medio de una situación que no entendemos, por supuesto debemos examinar si hemos cometido alguna negligencia, si podíamos haber evitado este sufrimiento, si podríamos haber tratado bien a alguien y evitarnos ese sufrimiento, si podíamos haber, como hemos meditado en 1 Corintios 8, si podíamos haber evitado en participar de esa comida para no llevar a tropiezo al hermano. Bueno, podríamos haber hecho las cosas de otra forma y podemos aprender y debemos hacerlo. Pero en muchas ocasiones el sufrimiento viene sin que nosotros hayamos cometido nada ni lo hayamos buscado. ¿Eso qué es señal de que Dios no existe o de que Dios no es bueno? Los inconversos piensan así. Si hay sufrimiento en la vida es señal de que Dios no existe, o si Dios existe no podemos fiarnos de Él. Pero el creyente tiene la seguridad de que Dios es soberano y en medio del sufrimiento vemos su mano, vemos su soberanía, sus propósitos, su don perfecto y la buena dádiva viene también en ese momento. El Señor Jesús dirigió a sus discípulos en dirección ¿a dónde? A la tormenta. El Señor es soberano para controlar todos estos sufrimientos. ¿Qué tormenta? Bueno, el mar de Galilea era conocido como un mar de tormenta. Alguno puede pensar, bueno, el Señor Jesús los manda y pensaría el Señor Jesús que no habría una tormenta allí. Él conoce todas las cosas, Él en su providencia conoce todas las cosas, pero es de esperar que allí en el mar de Galilea, que está a 210 metros por debajo del nivel del mar, es decir, el viento viene del mar, sube la montaña y cuando baja va tomando tal velocidad hasta llegar al agua que lo que hace es provocar muchos vientos y tormentas en ese mar. Los discípulos, además, eran la mayoría de ellos expertos marineros y sabían cómo enfrentar en medio de la tormenta esa situación. No era la única vez que ellos son puestos a prueba en sus capacidades. Ahora, Jesús tenía la intención de enseñarles que no podían poner la confianza y la esperanza en sus capacidades y su experiencia, sino en Cristo únicamente, en el Maestro únicamente. Habían comido mientras predicaban el Evangelio, ¿verdad? Habían comido con la multiplicación de los panes y los peces y ahora continuaban necesitando aprender que solo en el Señor podemos estar superando la prueba animados y sin miedo. ¿Cuánto tiempo esperó Jesús para acercarse a ellos? Dice en Juan 6:17 que ya había oscurecido y Jesús todavía no había venido a ellos. Y dice Mateo 14, versículo 25. Mateo 14, 25 dice ahí, y a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Ya es sorprendente que Jesús venga andando sobre el mar. Pero yo quiero llamar la atención a lo primero, que debe ser también sorprendente para nosotros. Y a veces se nos pasa desapercibido. Él vino a la cuarta vigilia de la noche. Es decir, la noche se divide en 4 vigilias de 3 horas. Y eso hace las 12 horas de la noche. La noche comienza a las 6 de la tarde y termina a las 6 de la mañana. Y esas 12 horas se dividen en vigilias de 3 horas cada una. Así que ya empezó a oscurecer, así que antes de las 6 de la noche el Señor Jesús les dice que se monten en la barca y se vayan. Y empieza una tormenta, unos vientos huracanados en ese mar. Pasan 3 horas, pasan 6 horas, pasan 9 horas. ¿Qué hace nuestro Señor Jesucristo en ese tiempo? Él se fue al monte solo a orar, recuerda, evitando que se lo llevaran a la fuerza para hacerlo rey. ¿No? Él viene a hacer la voluntad del Padre, no a hacerse rey según la voluntad de los hombres. Se va a orar. Acompáñame a Marcos capítulo 6. Este es un texto
muy importante. Porque mira lo que dice Marcos 6:48. Y al verlos remar fatigados, porque el viento les era contrario, como la cuarta vigilia de la noche, fue hacia ellos andando sobre el mar y quería pasarles de largo. Lo importante que quiero destacar que es, estamos hablando de la cuarta vigilia. ¿Cuándo va el Señor Jesús? ¿Cuánto tiempo va a durar la tormenta? El tiempo que el Señor quiera. El tiempo que el Señor quiera. Él nos mete en la tormenta y Él nos va a mantener en la tormenta. ¿Cuánto? El tiempo que Él quiera. El Señor Jesús fue a ellos, no antes de que viniera la tormenta, sino cuando veía que estaban ya fatigados remando. El Señor Jesús vio la tormenta, el Señor Jesús los vio remar. ¿Y qué decidió el Señor Jesús? Esperar a que se fatigaran. Estuvieron remando, 12 hombres allí, expertos, turnándose entre ellos, remando y remando, hasta que ya los vio ¿cómo? Los vio fatigados. El Señor no quería fatigarlos porque sí. Los quería llevar a ese punto hasta que ellos reconocieron, no puedo, yo no puedo. Hasta ese momento ellos hicieron todo lo posible por enfrentar la dificultad, hasta que ellos ya no podían más. Y lo que debe traernos ánimo, confianza y quitar el temor de nuestro corazón en medio de las dificultades, es saber que el Señor, aunque está en el monte orando, también los está viendo. Y los está viendo no solamente como un punto en medio de una tormenta, que dudo yo que se pudiera ver fácilmente en medio de una tormenta, un barco en ese mar. Pero si se podía ver, Él los vio en la condición en la que estaban, no solamente dónde estaban. Él los vio, dice ahí, al verlos remar fatigados. Esto debe traer ánimo a nuestra vida, hermano, la soberanía de Dios. Él nos lleva hasta la tormenta y conoce nuestra condición, nuestra situación en medio de ella. Hasta el punto en que Él va a acudir cuando Él lo vea necesario. Él va a hacer que esta prueba termine cuando Él lo haya decidido. Y en eso podemos estar confiados, porque Dios tiene un conocimiento previo de todo lo que sucederá. Es más, no solamente tiene un conocimiento previo de lo que sucederá, sino que todo sucederá como Él ha determinado que suceda. Él ha determinado que suceda todas las cosas que suceden, pero además también nada hay escondido para Él. Él conoce nuestras limitaciones, nuestras dificultades. El Señor no llega tarde, ¿verdad? Pues no siempre pensamos eso. Muchas veces pensamos que el Señor está tardando en responder nuestra necesidad. El Señor no llega tarde, el Señor llega a su momento y provee gracia en la necesidad, en la ayuda oportuna. Recuerda como Pablo dice en 1 Corintios 10, versículo 13, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea común a los hombres. Pablo les está diciendo, dejad de lastimaros por vosotros mismos. ¿Cuál es el lastimarse, el tener lástima de uno mismo? Que yo soy el que más sufre en el mundo. Esta prueba yo no la he visto a nadie. Yo estoy sufriendo más que nadie. Y por eso Pablo les dice esto. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea común a los demás hombres. Así que deja de lamentarte. Lo que tú estás sufriendo lo sufren los demás, así que deja de hacerte la víctima. Ahora continúa Pablo diciendo, y fiel es Dios. Eso es lo que debemos recordar, hermanos, que en su soberanía Él es fiel, para que en medio de nuestra situación, Él es fiel y dice que no permitirá que vosotros seáis tentados más allá de lo que podéis soportar. ¿Qué significa eso? Que el Señor te dará un sufrimiento de acuerdo con tu capacidad de soportar el sufrimiento. Eso es lo que alguno podría pensar al leer este texto. Bueno, Él es fiel y no permitirá que ningún sufrimiento
venga sin que seamos capaces de soportarlo. Así que entonces algunos piensan, Él conoce mi capacidad y va a traer un sufrimiento de acuerdo a mi capacidad. Pero eso no dice el texto. Lo que dice el texto es que Él es fiel y Él no permitirá que venga un sufrimiento sin proveernos la fuerza para enfrentarla. No de acuerdo a mi fuerza, sino que Él es fiel para proveerme de las fuerzas para enfrentarla. Es más, dice ahí el texto, así termina. Sino que con la tentación, ¿qué dice? Proveerá. Esa es la provisión de Dios. No permitirá que pasemos una situación de tentación sin proveer. Esa es la fidelidad de Dios. Y lo vemos ahí en esos discípulos entrando en el mar. Y Jesús les dice, ¿y vosotros que ahora yo iré? El Señor Jesús sabía lo que iba a suceder. Es más, estaba varias horas en el monte orando y sabía lo que estaba pasando a sus discípulos. Y no fue hasta que no quiso ir. Eso es lo que a mí personalmente me impacta. Y me trae consuelo y ánimo saber que Él es fiel para venir y ayudarnos en cada situación de nuestra vida por medio de su poder, su gracia, su soberanía. Esa provisión es provisión bíblica, de conocimiento de verdades bíblicas, que me ayuda a enfrentar el sufrimiento con un discernimiento bíblico, con un pensamiento bíblico, pensar como Él piensa. Pero además también, por medio del conocimiento bíblico, viene el conocimiento de Dios, como veremos a continuación. El punto es que Él es quien proveerá también la vía de escape a fin de que podáis resistirla. Él es el que provee de todas nuestras necesidades a fin de que podamos resistir cualquier situación que Él nos ha metido. Así que, hermanos, Dios es soberano, su plan es perfecto. Pasar por la prueba y los sufrimientos forma parte de ese buen plan, de esa soberanía, porque Él tiene un buen propósito para nosotros. Él tiene un buen propósito para nosotros. Para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien, para un buen propósito. Esto debe traer ánimo porque Dios es fiel y proveerá. Su plan es soberano y bueno y además podemos confiar en Él. Mira lo que dijo Job. Vayamos a una comparación de cómo otro creyente en medio de ese sufrimiento enfrentó esta situación. Job capítulo 9 responde ahí a uno de sus amigos, versículo del 1 al 12. Entonces respondió Job y dijo, en verdad yo sé que es así, pero ¿cómo puede un hombre ser justo delante de Dios? Si alguno quisiera contender con él, con Dios, no podría contestarle ni una vez entre 1000. Ahí se refiere Job que no podría contestar a Dios llevando la razón. Claro que podemos contestar a Dios muchas veces, y es más, lo hacemos pecaminosamente. El punto es que nadie puede contestar a Dios llevando razón de lo que Dios ha hecho. Nadie puede llevar razón delante de Dios, acusando a Dios de hacer las cosas injustamente. Versículo 4, sabio de corazón y robusto de fuerza, ¿quién le ha desafiado sin sufrir daño? ¿Quién? La respuesta es nadie. Ni por sabiduría ni por fuerza Dios puede ser ganado. Dios puede ser confrontado. El que ha desafiado a Dios ha sufrido daño. Versículo 5. Él es el que remueve los montes y estos no saben cuándo los vuelca en su furor. El que sacude la tierra de su lugar y sus columnas tiemblan. El que manda al sol que no brille y pone sello a las estrellas. El que solo extiende los cielos y holla las olas del mar. El que hace la Osa, el Orión y las Pléyades y las cámaras del sur. El que hace grandes cosas inescrutables y maravillas sin número. ¿Quién es él? Dios, ¿verdad? Job lo sabe, Dios. Yo no puedo responderle a Dios con razón. Él lo sabe todo, Él es poderoso para hacer todo. Versículo 11. Si Él pasara junto a mí, no le vería. Si me pasara adelante, no le percibiría. Si Él arrebatara algo, ¿quién le estorbaría? ¿Quién podrá decirle, ¿qué hace?
Y hermanos, ¿cuántas veces en nuestro corazón ha podido salir esta palabra? ¿Qué hace, Señor? ¿Qué hace? Nadie puede decir eso y llevar razón. Muchos hemos dicho eso muchas veces. Personalmente yo he dicho muchas veces, Señor, ¿pero qué está pasando? ¿Por qué haces esto? Y es muestra de mi ignorancia, no muestra de la debilidad o de que Dios no hace bien las cosas. Muestra de mi ignorancia. Y por eso debemos recordar quién es Dios y que en su soberanía Él hace todas las cosas con propósito perfecto. Él nos metió en la tormenta, pero también sabemos que Él es soberano en medio de la tormenta. Y cuando llegó la cuarta vigilia, podría ser ya al final de la noche. No sabemos si fue al principio de esa cuarta vigilia o al final. Lo que sabemos es que el Señor no fue rápido, no fue inmediato. No quiero que pasen la tormenta. No, el Señor los dejó que pasara la tormenta y Él acudió en su momento. Y nosotros no podemos decirle, ¿qué hace? Tenemos que confiar. Señor, yo sé que tú haces. Yo sé que tú haces. Lo haces bien. Todo lo que tú haces, lo haces bien. Ayúdame a confiar en ti, a descansar en ti, a buscar tu sabiduría, a entender qué propósito tienes para mi vida. Así que para vivir animados en medio de la tormenta y sin miedo debemos conocer la soberanía de Dios. En segundo lugar, debemos conocer a Dios. Conocer a Dios nos hace estar animados y sin miedo. No solamente conocer a Dios en su soberanía, sino en toda su perfección. Una persona soberana, pero no perfecta, es un peligro, ¿verdad? Alguien que puede hacer todo lo que quiere hacer, pero lo que haría no sería bueno, es un peligro. Pero todo lo que Dios es y muestra, todo el conocimiento acerca de Dios, eso va a traer a nuestra vida ánimo, consuelo. Va a traer a nuestra vida capacidad para enfrentar. Mira lo que dice Juan 6:19. Cuando habían remado unos 25 o 30 estadios, estos son 4 o 5 kilómetros, así que 4 o 5 kilómetros remando con el viento en contra, es decir, agotados como hemos leído antes, vieron a Jesús caminando sobre el mar y acercándose a la barca. ¿Y qué dice? Y se asustaron. Aquí el texto, Juan está diciendo que vieron a Jesús. Pero escucha, el texto no significa que vieron a Jesús y sabían que era Jesús. No dice que sabían que era Jesús. Sino que a quien vieron, ¿a quién era? A quien vieron fue a Jesús, pero ellos en ese momento no supieron quién era. ¿Por qué lo digo? Porque lo dice en Mateo 14. Mira lo que dice Mateo 14 de nuevo. Versículo 26. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, tuvieron mucho miedo, un miedo paralizante, y decían, es un fantasma. Y de miedo se pusieron a gritar. Vieron al Señor Jesús, pero no conocieron al Señor Jesús. Vieron al Señor Jesús, pero no lo conocieron a Él. Y conocer al Señor Jesús te permite confiar en Él. Esa es la forma en la que podemos confiar en el Señor, conociéndole. Porque cuando no conocemos a Dios en toda su esplendor, cuando nos falta conocimiento de Él, lo que sale de nosotros es chillido, gritos, miedo, temor. Versículo 27 de Mateo 14. Pero enseguida Jesús les habló, diciendo, tened ánimo. ¿Qué dice ahí? Tened ánimo, soy yo. No temáis. ¿De dónde viene el ánimo? ¿De dónde viene la capacidad para no temer, hermano? Según el texto, de conocerle a Él. De saber quién es Él. ¿Cómo es Él? Conocer sus atributos. Y por medio de las dificultades es el medio por el cual Dios quiere hacernos crecer en el conocimiento de Él. Por medio de la tormenta ellos comenzaron a crecer o continuaron creciendo en el conocimiento de su maestro. Es más, algunos pasajes dicen en otros momentos, ¿quién es este
que aun el viento y el mar le obedecen. ¿Quién va a ser? Ahora voy a preguntaros eso. Nuestra falta de conocimiento es la razón por la que sufrimos más de la cuenta en medio del sufrimiento, de la dificultad. Cuando crecemos en el conocimiento de Dios, entonces esto trae ánimo y elimina el temor de nuestras vidas. Mira unos textos como Pedro lo escribió en Segunda de Pedro. Pedro estuvo allí en ese momento, en esa situación. Pedro sabía lo que era sufrir estando en medio de un sufrimiento, de una tempestad, y en lugar de ver al Señor Jesús y tener ánimo y no tener miedo, ponerse a chillar más todavía por el desconocimiento de saber que era el Señor Jesús. Ahí en la segunda carta de Pedro, Pedro enseña la importancia del conocimiento de Dios para enfrentar la vida cristiana. Segunda de Pedro 1, versículo 2. Gracia y paz os sean multiplicadas ¿en qué? ¿Por dónde viene la gracia y la paz? La gracia y la paz viene así, del cielo tal cual, ¡pum! ¿De dónde? ¿De dónde viene? ¿Qué dice el texto? La gracia y la paz viene del conocimiento de Dios. Por medio de conocer a Dios, la gracia y la paz de Dios está en nuestros corazones. Cuando estoy en angustia y en situación de peligro y de temor, ¿qué necesito entonces? Crecer en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo, quien es Dios. Mira el versículo 3. Pues, y esa es la razón, ¿verdad? Versículo 3. Pues su divino poder nos ha concedido todo cuanto concierne a la vida y a la piedad. Es decir, todo lo que necesitamos para vivir una vida de confianza y una vida de obediencia, una vida de piedad, una vida que glorifica a Dios, todo nos lo ha concedido, ¿quién? El Señor Jesucristo, el Dios Padre, ¿por medio de qué? Versículo 3, ¿por medio de qué? De su poder. Por medio de su poder, Él nos ha concedido todo lo que necesitamos para vivir una vida para su gloria, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Así que por medio de poder conocerle a Él más y más, tenemos todo lo que necesitamos para vivir una vida de obediencia, de alabanza. La gracia y la paz viene por medio del conocimiento de Dios. Una gracia y una paz, todo necesario, suficiente para vivir una vida de obediencia, de paz, de gratitud, de alabanza. Versículo 5, mira cómo continúa. Versículo 5, por esta razón también, obrando con toda diligencia, es decir, nosotros no somos pasivos en nuestro crecimiento, hermano. No debemos ser perezosos en nuestro crecimiento, no solamente en qué hora nos levantamos para nuestras necesidades materiales, sino en nuestra necesidad espiritual. No podemos ser perezosos, o entonces sufriremos las consecuencias. Porque dice ahí, versículo 5, por esta razón también, obrando con toda diligencia, es decir, poniendo todo esfuerzo, no siendo perezosos, añadid a vuestra fe. ¿Es la fe de quién? La fe nuestra, pero que era nuestra o se nos ha dado. Es la fe que se nos ha dado, añadid a vuestra fe, la fe que Dios ha dado y es vuestra. Añadid a vuestra fe virtud. Esta virtud es el hecho de poner en práctica esa fe. A la virtud añadid ¿qué? Conocimiento. ¿Qué significa esto? Pues que no hemos llegado al punto de tener un conocimiento completo. Sí, se nos ha dado todo por medio de su poder, pero no lo tenemos todo. Se nos ha dado todo. Ahí Pedro se está refiriendo a toda la revelación de Dios, toda la palabra de Dios. En su palabra lo tenemos todo. Es suficiente. No necesitamos nada más, ni la universidad, ni la psicología, ni la tecnología. Su palabra es suficiente para que nosotros podamos vivir como a Dios le agrada plenamente. Pero lo que sí necesitamos es que con diligencia añadir a la fe virtud, a la virtud conocimiento. Progresivamente. El Señor nos mete en una tormenta para que, una de las razones para que crezcamos en el conocimiento de Él, por medio de su palabra.
Mira 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 8. Mira el versículo 8. Pues estas virtudes, es decir, todas las virtudes que debemos añadir a nuestra fe, esa lista, pues estas virtudes, al estar en vosotros y al abundar, ¿qué significa abundar? Pues persistir, aumentar, crecer. No os dejarán ociosos ni estériles. ¿En qué? En el verdadero conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Así que crecer en el conocimiento nos llevará a aumentar en ese conocimiento que nos dará confianza, seguridad, tranquilidad en medio de la tormenta. En medio de la tormenta lo que es normal que salga de nosotros es miedo, temor, angustia. Lo que Dios nos ha provisto para ello, ¿qué es? El conocimiento de su palabra, de Él mismo por medio de su palabra. Versículo 16, continúa Pedro, y dice que ese conocimiento del poder de Dios y de su venida está basado en el testimonio de esa palabra. Versículo 16, 2 de Pedro 1, 16, porque cuando os dimos a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, no seguimos fábulas ingeniosamente inventadas, sino que fuimos testigos oculares de su majestad. Así que no es un conocimiento humano, es un conocimiento divino, que ellos fueron testigos oculares, lo vieron. Y Pedro se refiere no solamente a la transfiguración, ¿verdad? Pedro se refiere también a esta escena. Vimos a nuestro Señor Jesucristo andando por el mar, salvándonos de esa situación. Y mira, cuando peor lo pasábamos, remando y estábamos fatigados, nos pusimos a chillar con miedo porque no le conocíamos. Y fue cuando Él dijo, yo soy. Cuando tuvimos conciencia de que era Él, entonces Él entró en la barca y estuvimos tranquilos. Estuvimos tranquilos. Necesitamos, hermanos, crecer en el conocimiento de Dios. Ignacio nos leyó antes, 1 Corintios 8, el que crea que sabe algo, no sabe nada. El que piensa que ya con lo que sabe le es suficiente, entonces es un ignorante, es un necio. Necesitamos crecer en el conocimiento de la palabra de Dios para vivir vidas que le glorifiquen, estar animados y sin miedo en medio de las dificultades. Y termina el versículo 20, 2 de Pedro 2:20, porque si después de haber escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, de nuevo nos enredamos en ella y vencidos, su condición postrera viene a ser peor que la primera. Advertencia, que en lugar de crecer en el conocimiento, nosotros venimos a buscar otro tipo de conocimiento o vamos a buscar otra cosa en lugar de Cristo y del Señor y su palabra, entonces nuestra situación va a ser peor que la de antes. No hay nada fuera de Cristo en quien podamos poner nuestra esperanza y confianza. Capítulo 3 de 2 de Pedro, versículo 17. Por tanto, amados, sabiendo esto de antemano, estad en guardia. No sea que arrastrados por el error de hombres libertinos caigáis de vuestra firmeza. Antes bien, o por el contrario, lo que debemos hacer es crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. ¿Y sabes por qué dice eso al final de esa frase? A Él sea la gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Porque en toda situación de sufrimiento Él va a responder. Su conocimiento va a ser eficaz para nuestra necesidad. A Él sea la gloria porque siempre Él la merece, sea cual sea nuestra situación. Y por medio del conocimiento de Él vendrá el ánimo, la confianza, el temor se irá y entonces estamos preparados para glorificarle en esa situación. Así que hemos dicho que necesitamos conocer la soberanía de Dios. Hemos dicho que necesitamos crecer en el conocimiento de Dios para vivir animados y sin miedo en cualquier situación. En tercer lugar, necesitamos confiar en el poder de Dios y no en nosotros. Confiar en el poder de Dios y no en el nuestro.
es lo que nos hace estar animados. Si tú confías en tu poder, vas a encontrar razones para el desánimo. Si tú confías en tu capacidad, vas a tener razones para el miedo. Así que no es solamente saber que Él es soberano y crecer en el conocimiento, sino poner en práctica el conocimiento, confiar en Él. Y ahí el Señor Jesús dice en Juan 6, 21, entonces ellos querían recibirle en la barca. E inmediatamente la barca llegó a la tierra a donde iba. Ahí el punto es que llegaron. El Señor en su poder entró en la barca y llegaron a donde ellos iban. Pero ¿cómo lo dice Mateo 14, versículo 28? Juan no se centra en su evangelio en estos detalles, pero Mateo quiere demostrar otro punto, y es que Jesús es el Rey en quien podemos confiar. Y ahí es lo que vemos en Mateo 14, versículo 28. Respondiéndole Pedro dijo, Señor, si eres tú, recuerda que había dicho antes, ¿no? No tengáis miedo, soy yo, ¿verdad? Y entonces ellos responden. ¿Quién responde? El líder. Entonces Pedro respondió, Señor, si eres tú, es decir, bueno, eres tú porque tú lo dices, vamos a hacer una prueba. ¿Eso es confianza? No, eso es confianza media, eso es duda, es más bien desconfianza. Desconfío que seas tú. Si eres tú, mándame que vaya a ti sobre las aguas. Vamos, ¿no es suficiente? ¿Qué quieres ser tú como el maestro? ¿Qué es lo más importante? ¿Que tú vayas a Él o que Él venga a ti? Dime, ¿qué te quieres? ¿Salvar tú el único? ¿Y los otros qué? Pedro está ahí de algún modo queriendo hacer lo que solamente el Señor puede hacer. En versículo 29, y Él dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, caminó sobre las aguas y fue hacia Jesús. Entonces fue hacia Jesús, ¿por qué? ¿Porque era Pedro o porque Jesús le dijo, ven? Y demostró su poder. ¿Vale? Ven, vente. Versículo 30, pero viendo la fuerza del viento tuvo miedo. Y empezando a hundirse gritó diciendo, Señor, sálvame. Ese es el problema. Que Pedro necesitaba ser salvado antes de andar por las aguas. Pero él quería andar por las aguas. Él quería tirar para adelante. Y cuando se puso a mirar a su alrededor, ¿qué? De nuevo vino la duda. De nuevo se fijó en los problemas antes que estar fijándose en el Señor que lo llamó. Es decir, aquí el punto es la confianza. ¿En quién hemos puesto nuestra confianza? ¿En quién vamos a confiar? Y Pedro dijo, sálvame, versículo 31, y al instante Jesús, extendiendo la mano, importante, extendiendo la mano, lo sostuvo y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y en alguna ocasión podremos sentir esta pregunta del Señor a nosotros. ¿Por qué dudaste? Que sí que los problemas son muchos. Que sí que no está bajo tu control. Que sí que tú estás creciendo en el conocimiento. Pero ¿por qué dudas después? ¿Por qué dudas de que yo puedo? De que yo tengo un propósito. De que sabes qué debes hacer. Hazlo. Porque ese es un problema que tenemos los creyentes, ¿verdad? Sabemos lo que tenemos que hacer, pero no lo hacemos. Si sabes lo que tienes que hacer, hazlo. Confía en el Señor y haz lo que dice su palabra. Versículo 32, cuando ellos subieron a la barca, el viento se calmó. Importante es confiar en el Señor, no en nosotros mismos, no en nadie fuera de Él. Confiar en el Señor, que es el único que puede calmar. Y no somos nosotros los que nos agarramos al Señor, ¿verdad? Es que cuando pensamos que a veces alguien nos dice o nosotros le decimos, agárrate al Señor. Sí, yo entiendo, ese es un lenguaje que usamos, agárrate al Señor. Pero es más bien, confía en quien te ha agarrado. ¿No es diferente? Confía en quien te ha agarrado. Porque el que te ha agarrado no te va a soltar. ¿Y cuántas veces nosotros nos soltamos? Por eso necesitamos confiar en Él. Saber que Él nos ha agarrado y nadie nos podrá separar de Él. Y nos ha dado en su palabra todo lo necesario para enfrentar con ánimo y sin miedo cualquier situación en la que Él nos ha metido. Él es soberano, nuestro conocimiento es necesario, nuestra confianza
nos llevará a poner en práctica, sabiendo que Él es el que nos ha agarrado, sabiendo que somos hombres de poca fe. ¿Te ofende, hermano, que el Señor te diga hombre de poca fe? Porque yo lo soy. Y no es falsa humildad, es una realidad. El Señor nos muestra que somos hombres de poca fe y que dudamos demasiado. Debemos centrarnos en Cristo, en quien estamos seguros, y no centrarnos en nuestros problemas. Y en cuarto lugar, podemos pasar la aflicción animados y sin miedo porque sabemos que eso ¿qué? Trae gloria a Dios. Así es, como esto trae gloria a Dios. Estar pasando por la aflicción animado y sin miedo, al final va a traer gloria al que la merece. Y esto también nos motiva. Sabemos que Dios nos llevó por la tormenta para que después, durante la tormenta y al final de la tormenta, ¿cómo terminemos? Dando gloria a Dios. Así es el último capítulo de cada tormenta. Así debe ser el capítulo nuestro de cada tormenta. En lugar de llevarnos a una situación mala, peor, nos lleva a una situación en la que glorificamos a Dios. Decimos, gloria a Dios por esta tormenta. ¿Tienes ahí Mateo 14? Porque llegaron a la barca, llegaron al lugar donde estábamos. ¿Y qué hicieron? Dice Juan que llegaron allí. Pero Mateo 14, antes de que llegaran, nos dice el versículo 33. Entonces, los que estaban en la barca le adoraron, diciendo, en verdad eres hijo de Dios. En verdad eres hijo de Dios. Bueno, el Señor Jesús ya lo dijo muchas veces. Y lo demostró hace ya poco, dando de comer a una multitud. Pero es que somos así, ¿verdad? Viene otra prueba y nos olvidamos de que Él es el Hijo de Dios. Y le adoraron, porque esa es la forma en la que el Señor merece que respondamos en cualquier situación. La adoración es la respuesta de la asombrosa grandeza de nuestro Dios. ¿Sabes cuándo más adoración hay en nuestras vidas? Cuanto más asombrados estamos de su grandeza. Y eso suele suceder en la tormenta. En la tormenta. ¿Y cómo debemos responder entonces? Al saber que debemos confiar y adorar al Señor. Pero mira Marcos 6, versículo 51. Marcos 6, versículos 51 y 52. Y subió con ellos a la barca y el viento se calmó. Y ellos estaban asombrados en gran manera. Pero atentos, atentos. Versículo 52. Porque no habían entendido lo de los panes, sino que su mente estaba embotada. O como diríamos aquí, embotada. ¿Qué es una mente embotada? Embotada. Eso se suele utilizar cuando habla de una sierra. Una sierra que está cortando está embotada. ¿Y cuándo está embotada la sierra? Sabemos que está embotada cuando no corta, no funciona, no hace, cuando se atasca. Pero ¿por qué está embotada? Porque donde debería estar las sierras de corte se ha llenado de otros elementos y ya eso no corta. Y el punto aquí es ilustrativo. Nuestra mente está embotada porque no está lleno de lo que debe estar lleno. No podemos entender lo que Dios hace porque nuestra mente está llena de otras cosas, distraída. Y ellos no entendieron lo de los panes todavía. Puede ser que en la barca estuvieran ellos hablando, diciendo, oye, ¿qué ha pasado? Pero mira las cestas que tenemos aquí. Los llevaban ahí y no entendieron. Y como no entendieron, cuando llegó la tormenta sufrieron. El temor, la angustia. Y cuando vieron a Jesús allí, dijeron, es un fantasma. ¿Por qué? Porque su mente no estaba siendo llena de la palabra, de la verdad. Tenían la mente llena de otras cosas. Sus mentes estaban embotadas. Y no dice de qué, pero lo que significa es que estaba lleno de otras cosas que no deberían estar. Nuestra adoración va a depender mucho de si nuestra mente está centrada y llena de esta realidad, de quién es Dios. Por eso, hermano, lo primero que debemos hacer entonces ante esta situación, ante esta enseñanza es cómo respondemos. Señor, perdóname, ¿verdad? Perdóname por las veces que no te doy la gloria que mereces, porque mi mente está en otra cosa. Perdóname porque no crezco en tu palabra como debo y no confío en ella y no la aplico como debo.
Perdóname por decir, ¿por qué haces esto en mi vida? Cuando en realidad debería estar observando tu mano en mi vida, confiado. Y también deberíamos estar orando, pidiéndole que nos ayude a aplicar estas verdades a nuestras vidas, a crecer en el conocimiento de Él, ponerla en práctica. Eso ya es un milagro, hermano. No esperemos los milagros llamativos, esperemos los milagros que Dios está haciendo en nosotros mientras estamos en la tormenta. El milagro de transformar nuestra mente y corazón de hombres desconfiados a un hombre confiado en el Señor y para su gloria. Y si no has creído en Cristo como Señor y Salvador, nadie te va a salvar. Estás perdido aunque no lo quieras reconocer. Lo que necesitas entonces es pedir perdón al Señor. Reconocer que Él es tu creador, quien te salvó y a quien tú has escupido a la cara con tu pecado. Y es el que te ofrece salvación y vida eterna por medio de la fe en Cristo únicamente, quien murió en la cruz y resucitó por los pecados de aquellos que vienen a Él arrepentidos. Y además, sabes que nunca te va a dejar. Nunca te va a dejar en medio de la tormenta. Sí te va a dejar que te metas en la tormenta, pero nunca te va a dejar en medio de la tormenta. Y todo va a ser para su gloria. Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque Cristo es el único en quien podemos confiar, estar seguros. Perdónanos de nuestros pecados, Señor, y ayúdanos, Señor, a ser guiados por ti. Señor, ayúdanos a reconocer tu soberanía, que todo está bajo tu control y nos dirige a la tormenta y viene y nos provee de ayuda suficiente en medio de ella. Pero, Señor, también te pedimos que nos ayude a crecer en el conocimiento de ti, en nuestra confianza en ti, nuestra obediencia en ti. Aplicar tu palabra a nuestras vidas, Señor, para que tú recibas la gloria, que solo tú mereces. Si hay alguien que no ha creído en Cristo, Señor, convéncelo de pecado y que crea en Cristo como Señor y Salvador. Y a nosotros, Señor, perdónanos, ayúdanos, Señor, a no chillar y gritar y quejarnos, sino más bien a crecer en el conocimiento de ti y descansar, confiar en ti. Gracias, Padre, porque tú no nos dejas nunca. Tú nos coges de tu mano y por más que queramos soltarnos, nadie, ni nosotros mismos podremos soltarnos de tu mano. Porque tú eres fiel y poderoso para cumplir tu propósito en nuestras vidas, para tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén.